Un último comentario, se los pido a los dos, si quieres empezamos con Ileana, sobre el tema de las fuentes internacionales que habíamos planteado. ¿Agregan valor a la argumentación? ¿Se están tomando en serio? ¿Cómo lo Absolutamente, percibes tú en la práctica? absolutamente. Desde las cuestiones de soft law Mm. hasta ya tomarnos en serio que es parámetro de regularidad constitucional, que es bloque de constitución, todas las normas de derechos humanos que están en la Constitución. Y eso ya es algo a lo que no se puede dar vuelta atrás y que además ya está muy interiorizado. Entonces, la labor de búsqueda de cuál va a ser la norma aplicable, además pasa por ver cuál es la norma más benéfica, si es la de rango, digamos, la expresada de manera literal en la Constitución o si es una norma de tratados internacionales. Por ejemplo, en el derecho al acceso a la información es mucho más exhaustiva y mucho más protectora nuestra norma constitucional que las normas que puedes encontrar en tratados internacionales, a diferencia de otro tipo de normas que protegen otro tipo de derechos donde ya está más consolidada y mucho más desarrollada la jurisprudencia o el corpus juris respecto de alguna otra cuestión. Justamente también acabamos de resolver un par de asuntos que a mí me parecían fascinantes, donde aplicamos, eh, donde utilizamos como argumento persuasivo y como argumento para resolver el asunto no solamente los manuales de la Suprema Corte de Justicia que compilan muchos de estos criterios, sino también recomendaciones y observaciones que emiten cuerpos autorizados de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Los Derechos comités. Humanos, los comités. En este caso fue el de desaparición forzada, porque era un caso donde víctimas indirectas, en un caso fueron la madre y la sobrina de una persona, de un joven desaparecido, y en el otro caso fueron los padres y los sobrinos de un joven desaparecido, ambos casos provenientes del estado de Guerrero. Iniciaron primero todas sus averiguaciones previas, las iniciaron en algunas ocasiones por el delito de secuestro, no necesariamente por desaparición forzada, que ese es uno de los problemas que nos han indicado los cuerpos de las Naciones Unidas. Entonces inician sus investigaciones, pasa el tiempo, van a registrarse conforme a la Ley General de Víctimas como víctimas y pasados muchos años piden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la compensación que está prevista en la ley por haber sido víctimas de delitos. Hay que recordar que la desaparición forzada no es nada más un delito, sino que también es una violación grave de derechos humanos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas interpreta la ley diciendo hay un requisito para poderte dar esta compensación que dice que necesitas una declaratoria del Ministerio Público que diga expresamente que el probable responsable se ha sustraído de la justicia o que no puede ser localizable o que por algún motivo el responsable no está disponible para pagarte esa compensación directamente. Entonces, como no estás en ese supuesto porque no hay probable responsable, no tienes derecho a la compensación. Lo que acabamos diciendo es, mira, primero tenemos que situarnos en el contexto, que también es una de las herramientas más importantes que nos ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Nacional. Estamos en este contexto que ya conocemos de desapariciones en nuestro país. Y en este contexto, donde además nos han indicado, y justamente lo que invocamos es la reciente visita del propio comité in situ a México, donde hizo findings y además hizo muchas recomendaciones, donde dice que el grado de impunidad del delito de desaparición forzada es casi absoluto. ¿Cómo pretendes exigirle a una víctima de desaparición forzada, que además le estás diciendo que es de secuestro? Y ojo, no puedes decir que es secuestro, tienes que decir que es desaparición forzada con todas sus letras. No puedes exigirle a estas víctimas que te acrediten o que el Ministerio Público les diga que la persona responsable tiene que estar localizada y tienes que saber que fue Juan López el responsable, porque simplemente eso va a ser imposible, porque no va a haber una persona con nombre y apellido identificada como probable responsable. Vas a encontrar un contexto, vas a saber que a lo mejor en este caso había un contexto de lucha entre distintos grupos del crimen organizado, pero no le puedes exigir eso a las víctimas para que sean acreedoras a una compensación en términos de la Ley General de Víctimas. Entonces, en respuesta larga a tu pregunta, por supuesto que son útiles y por supuesto que lo usamos como argumento en nuestras sentencias
todo lo que nos vincula, pero no nada más las normas internacionales que nos obligan de derechos humanos, sino también el corpus juris que va acompañado de esas normas Que internacionales. además agrega mucha calidad argumentativa por su contenido tan bueno. Así es. Roberto, en 30 segundos, porque nos tenemos que despedir, No. ¿permea esto la cultura jurídica también? ¿Está ahí? ¿Forma parte del discurso? Sé que de personas juzgadoras sí, porque ya Ileana lo dejó muy claro, pero en términos generales. Mi percepción es que es todavía una cuestión muy de una academia, de una judicatura, de un foro muy especializado y que no es algo extendido en nuestro país. Creo, como lo decía Liliana, que enriquece la argumentación y como lo decías ahora tú, también la complejiza y creo que el reto finalmente es que estas herramientas que hacen más rica la argumentación no hagan que la argumentación constitucional sea solo un tema de técnicos, expertos y expertas en derecho constitucional. Bueno, ahí está.